Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos, sean bienvenidos a este su curso, Cómo orar por y con los enfermos. Y como decía este hermoso canto, que la mirada de Dios se detenga frente a cada uno de nosotros y podamos experimentar ese poder sanador de Dios emanado precisamente de ese Jesús que se hace presente en esa forma sencilla y humilde de un pedacito de pan, acercándose al corazón de cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Seguramente en este caminar que hemos tenido juntos a lo largo de estas primeras 5 sesiones, hemos encontrado algunas de esas herramientas que Dios pone en nuestras manos precisamente para poder cumplir con ese llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. El de formar parte quizás de ese ministerio, de esa pastoral de enfermos y hacernos uno con el que sufre, interceder por él. Hoy precisamente vamos a hablar del poder de la oración comunitaria y de la intercesión. Quiero invitarte a que a lo largo de esta enseñanza puedas desarrollar en el interior de tu corazón esa fe expectante de creer que a través de todo lo que vamos a compartir, el Señor va a hacer de ti un poderoso gigante en la fe, que va a poder tomar en sus manos esas bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. El tema, como les repito, el día de hoy es un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el poder de la oración comunitaria, no solamente de una oración personal, sino de una oración comunitaria, y también vamos a abocarnos específicamente acerca de lo que es la intercesión. Recordarte, querido hermano y hermana, que la oración comunitaria, la oración intercesora, es una poderosa herramienta que Dios ha dado para traer su reino aquí en la tierra, para poder acercar al necesitado, al enfermo, con esa gracia sanadora que brota de su corazón. Cuando nosotros decidimos asumir ese papel de la intercesión, debemos tomar en cuenta que esto no es solo un deber, porque todos estamos como iglesia convocados, llamados, como lo vamos a ver más adelante, precisamente a elevar una oración y una súplica, no solo por nuestra oración personal, sino específicamente por el otro, por el que sufre, ¿verdad? Podemos decir entonces que la intercesión, más que un deber, es un acto de amor, de misericordia, de empatía y sobre todo de fe. Al unirnos todos nosotros en comunidad, en oración, podemos ver cómo las montañas se mueven, cómo las puertas se abren y cómo los corazones son transformados. ¿Cuál es esa promesa de la palabra de Dios donde el Señor precisamente se dirige y nos promete estar cuando nos unimos en oración? ¿Cuál es esa promesa y dónde la encontramos? En San Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20. La palabra del Señor nos dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Miren la promesa: si dos de ustedes, basta que dos concuerden, entren en sintonía, acoplen sus intenciones al corazón del Señor, hay una promesa. ¿Qué es lo que dice? Mi Padre que está en el cielo se los dará. ¿Por qué? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Esta oración comunitaria de intercesión es muy poderosa para poder sostener espiritualmente a aquella persona que está pasando por una enfermedad,
aquella persona que está siendo vulnerada en su aspecto físico a través de una enfermedad física o también a través de una enfermedad psicológica, mental, espiritual, emocional. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia lo valioso que es la oración comunitaria y la intercesión. Quiero recordarte aquel pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, en los primeros versículos, nos narra cómo Jesús precisamente se encontraba rodeado de una multitud, ¿verdad? Dice que ya no cabía nada en aquella casa, ni nadie en aquella casa, incluso el ingreso estaba repleto de gente. Yo me imagino que toda esta multitud había oído a hablar de los milagros y prodigios que operaba Jesús. Y es en esa circunstancia que lo buscaban con hambre y con sed, porque seguramente padecían de alguna dolencia y necesitaban esa presencia de Jesús en sus vidas. Y es en esta realidad y es en esta circunstancia que precisamente cuatro amigos deciden acercar a esa gracia sanadora de Jesús a un su amigo que estaba paralítico, a un hombre que estaba vulnerado en su salud, no podía moverse, como muchos de los enfermos, que incluso podemos ser algunos de nosotros, estamos paralizados en nuestros recuerdos, en nuestros traumas, en nuestros complejos, en nuestras frustraciones, en nuestros estados de no perdón. Estamos retenidos, estamos detenidos y paralizados en alguna situación dolorosa vivida en el pasado o que estamos atravesando en ella, o estamos detenidos en las preocupaciones, en los afanes del mañana. Y precisamente en esa circunstancia aparece lo que es la oración comunitaria. Cuatro amigos que miran la necesidad de este hombre paralítico. Cuatro amigos movidos por misericordia. Cuatro amigos que deciden acercar a este paralítico a la presencia de Jesús. Y cuando miran esa inmensa multitud, hay algo importante que sucede en ellos, ¿verdad? No se desaniman. ¿Qué los motiva? Los motiva a acercar a ese amigo para que él pueda ser sano por el Nazareno, por aquel que hacía milagros. ¿Y qué es lo que inventaron? ¿Qué es lo que crearon? Introducir al amigo por el techo de la casa. Y es así como consiguen definitivamente conectar a este hombre con la gracia sanadora de Jesús. Podemos aquí sacar desde ya una valiosa enseñanza. La persona que está enferma, la persona que está vulnerada en su aspecto físico, mental, emocional o espiritual, muchas veces no se le puede exigir tener una fe sobrenatural. Es una persona que realmente se siente débil y frágil. Por lo tanto, decirle ten fe de pronto sería como quizás tocar una pared o una puerta imposible de abrir. Pero ¿quién o quiénes son los que permiten que el milagro llegue a este paralítico o el milagro llegue a un enfermo? La intervención de los que oramos por ellos. Por eso es importante la oración comunitaria. Y es en este versículo bíblico que hemos leído de Mateo 18, 19, 20, donde se fundamenta la importancia de reunirse para orar por una persona que está pasando por una enfermedad. Aquí está el valor de la palabra de Dios depositada en esa circunstancia de orar en comunidad por y con los enfermos. Puede existir la posibilidad que allí en esa oración comunitaria esté presente el enfermo, pero también puede existir la posibilidad que no lo esté. Y es allí donde entra a tallar la intercesión.
Entonces es importante que nosotros formemos parte de un grupo de hombres y de mujeres que deciden precisamente vivir el valor de la oración comunitaria y de la intercesión. Es importante que nosotros entendamos qué es interceder. Seguramente que en algunas ocasiones has escuchado esta palabra. Interceder significa ponerse en el lugar del otro. Es decir, me coloco los zapatos del que sufre. Soy empático con el que está pasando por ese momento difícil en su salud. Y además de ello, es elevar una oración y súplica a Dios en su nombre. Es decir, que yo asumo ese momento de mi hermano que está pasando por esa situación dolorosa y elevo una oración y una súplica por él. La oración de intercesión es un acto de amor, como lo decía hace unos minutos, un acto de empatía, un acto de misericordia, es un acto de compasión por el que sufre, pero al mismo tiempo es un acto de sacrificio. Porque no es fácil, queridos hermanos. La persona que decide formar parte de un grupo de intercesión que está a tiempo y a destiempo destinado a orar por el que sufre, también tiene que enfrentar ciertas dificultades y también tiene que vivir en carne propia ciertos sacrificios ofrecidos a Dios precisamente por esas personas que padecen ciertas enfermedades. A lo largo de la Sagrada Escritura, si nosotros recorremos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a dar cuenta que en constantes pasajes, capítulos o versículos de la Sagrada Escritura, se nos invita a orar por otros, por las otras personas. Se nos invita a salir de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro egoísmo, para poder centrarnos en la necesidad del que sufre. Y en la palabra de Dios, como les repito, hay muchas invitaciones para que nosotros precisamente nos despojemos de nuestra propia necesidad y asumamos la necesidad del ser que sufre. Por ejemplo, se nos convoca y se nos invita constantemente a orar también por nuestros gobernantes, por los que tienen un cargo público y que tienen la tremenda misión de guiar a un grupo de personas, a una nación, a un país, ¿verdad? Se nos invita y lo vemos en Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Pero también se nos invita a orar por nuestras autoridades de la iglesia, por nuestro pastor, que es precisamente el obispo de cada una de las diócesis o el arzobispo de cada una de las diócesis. Estamos llamados a invitar porque él es el pastor que guía al rebaño y él necesita que lo sostengamos con todas nuestras oraciones. Por eso en muchas ocasiones hemos visto aquí a nuestro arzobispo Javier del Río Alba, pidiéndonos precisamente a toda la feligresía, acompáñenme con sus oraciones. Él, que es nuestro guía, nuestro pastor, nos convoca y nos invita a que lo sostengamos con nuestra oración, pero también a los líderes que acompañan diversos movimientos, diversas realidades eclesiales, personas que tienen a cargo un grupo de personas de acompañamiento espiritual, de sostenimiento de fe. También la palabra de Dios nos dice, no se olviden de ellos, oren, intercedan por ellos. La palabra de Dios también nos lo recuerda, como lo hemos venido hablando a lo largo de todo este curso, orar por los enfermos, porque son los privilegiados de Jesús. Vemos a lo largo de la vida de Jesús el amor infinito que tenía por estos seres vulnerados en su salud, ya sea física, espiritual, mental, emocional. Jesús se sentía conmovido por ellos y había algo también que movía a Jesús, era la fe de estos hombres o la fe de aquellos que lo acompañaban o lo acercaban a él.
El Señor también nos invita a ir más allá, incluso nos pide orar por nuestros enemigos, porque dice, ¿qué mérito tiene el que ama el que ora por el que ama? Más mérito tiene el que ora por sus enemigos, por aquel que le hacen daño. También nos invita a orar por la iglesia, que somos todos nosotros, somos tú y yo. Eso es la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Y ella también como madre y maestra nos exhorta, tanto a través de las Sagradas Escrituras como a través de diversos momentos. Por ejemplo, en el catecismo de nuestra amada Iglesia Católica se nos invita también en los numerales que habla acerca de la oración sobre el valor de orar por nuestra iglesia, orar por todos los hombres y mujeres que la integramos, pero también aquellos por los que no profesan nuestra fe, ¿verdad? Aquellos que quizás están apartados, que no conocen de Cristo, por ellos también nos invita la Sagrada Escritura y nuestra Madre y Maestra, nuestra Iglesia, también nos invita a que podamos orar unos por otros. ¿Por qué es importante la oración de intercesión, sobre todo en el ambiente comunitario? ¿Por qué es importante? Porque podemos interceder de manera sola, de manera personal, pero también es muy valiosa la oración en comunidad. Como nosotros lo hemos recalcado como movimiento, siempre los invitamos a saber descubrir el valor de la oración individual y el valor de la oración comunitaria. En la oración individual nosotros podemos adquirir todas las vitaminas que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Y en la oración comunitaria son esos minerales que permiten que esas vitaminas se absorban. Es decir, no pueden existir las dos cosas separadas. Ambas me permiten crecer y también me permiten tener frutos más abundantes. La intercesión es muy valiosa porque nos permite ver cómo la mano de Dios se mueve en una determinada circunstancia, ¿verdad? Como por ejemplo la que acabamos de mencionar al inicio. Aquellos amigos vieron cómo la mano de Dios se movió en su amigo, porque lograron acercarlo, lograron que él se conectara con esa mano sanadora del Señor. Entonces vemos cómo la mano de Dios puede hacer precisamente cosas grandes y maravillosas cuando proviene precisamente o cuando se mueve fruto de una oración de intercesión. Sabemos que también la oración intercesora tiene un poder extraordinario. Si nosotros vamos a los primeros libros de la palabra de Dios en Éxodo 32, del 1 al 14, nos narra en aquel momento en que el Señor se sintió muy ofendido porque el pueblo de Israel, ese pueblo por el que había dado todo, le había sido infiel, porque mientras Moisés estaba con él en el monte, el pueblo había fabricado un becerro. Y la ira del Señor se encendió, el celo de Dios se encendió. Y es ahí donde interviene precisamente ¿quién? Interviene Moisés. Y le dice al Señor y le suplicó, ¿vas a desahogar tu rabia contra tu pueblo al que sacaste de Egipto? ¿Vas a permitir que digan los egiptos, los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Y al final, ante la oración de Moisés, el Señor se arrepintió del mal que había querido hacer a su pueblo. Y aquí vemos el poder de una oración de intercesión por parte de Moisés, ¿verdad? Porque vemos que esta oración tiene poder. ¿Por qué? Porque mueve la mano de Dios. La oración de intercesión también rompe cadenas, porque es una oración de batalla, es una oración y cuando hablamos que rompe cadenas, es porque muchas personas se encuentran atadas, se encuentran encarceladas en vicios, en debilidades. Y es allí donde nosotros, ofreciendo esta oración, donde elevamos a Dios una súplica por esa persona que vive encarcelada en un vicio del alcohol, de la droga, de la prostitución, quizás del adulterio, con esta oración de intercesión, el Señor rompe esas cadenas y hace a esa persona libre.
permitiendo que lo imposible se haga posible, porque así es el Señor, es el Dios de los imposibles. Y vemos cómo Dios va actuando y vamos dándonos cuenta que Dios hace nuevas todas las cosas. También esta oración de intercesión permite alcanzar a los perdidos, a aquellos que todavía no conocen del Señor, aquellos que vagan en el mundo sin sentido, sin dirección, sumergidos en una sociedad monetaria, ¿verdad? Y la oración de intercesión, esa oración que tú puedes hacer solo o en comunidad, definitivamente puede hacer que esa persona se encuentre con el Señor y cambie su vida. También este tipo de oración de intercesión, sobre todo la oración comunitaria, nos une como iglesia, nos une porque estamos con la misma visión, con el mismo objetivo, con el mismo deseo de lograr que esa mano de Dios se mueva. Entonces nos unimos, nos hacemos uno para poder alcanzar ese objetivo. En esta oración de intercesión también Dios se revela, Dios se muestra a nosotros como ese Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Y miren lo más impresionante, que cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros dejamos a un lado nuestro ego, nuestro yo, lo que empieza a hacer el Señor en nosotros es algo maravilloso. Genera en nosotros una metanoia, un cambio, una transformación. Empezamos a conectarnos más con las cosas del Espíritu. Empezamos a ceder nuestra propia carne para que Dios vaya actuando en nuestras vidas. Y también el Señor te usa como ese canal para bendecir a otras personas y te lo muestra el Señor. Entonces, por eso es importante la oración de intercesión. ¿Con qué armas espirituales nosotros contamos para poder hacer una oración de intercesión individual o comunitaria? Lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Esa es la armadura del intercesor, la armadura de todo cristiano. Cuando nosotros intercedemos, nos dirigimos al Señor en beneficio de otro. ¿Y a quién no le agrada esto? Al enemigo, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos dice que debemos revestirnos siempre con esa armadura que Él ha puesto en nuestro alcance. Dice su palabra, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. ¿En quién nos vamos a fortalecer para hacer nuestra oración de intercesión? En el Señor. No es que yo asuma las cargas de mi hermano, sino yo se las entrego al Señor y es el Señor el que actúa. Y eso es algo importante que tú lo tienes que saber. No soy yo, es Cristo quien obra y que actúa. Y como siempre les he dicho, ¿quién es el que sana? Jesús es el que sana. Y la palabra de Dios inicia diciendo, fortalezcanse en el Señor, en la fuerza poderosa de Dios. Revístanse de las armas de Dios. ¿Para qué? Para resistir las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso dice el Señor, porque hay una lucha en el ambiente espiritual, el Señor te dice que siempre tienes que llevar tu armadura. ¿Y cuál es esa armadura? El casco de la salvación, la coraza de la justicia divina, el cinturón de la verdad, la espada de doble filo de su palabra, el escudo de la fe y las sandalias de la evangelización. El Señor ha puesto a tu alcance cada una de estas armaduras para que colocándola tú tengas esa fuerza poderosa que te impulse a luchar y a orar por ese hermano que está padeciendo por alguna situación de enfermedad. Y junto con colocarte esa armadura, tomar en cuenta también las herramientas que Dios
pone a nuestro alcance. ¿Y cuáles son? Primero, la palabra de Dios. Ya lo habíamos hablado precisamente hace una semana atrás, el poder de la palabra y la invitación que recibimos de parte del Señor de invertir nuestro tiempo en la lectura de la palabra para poder tener un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La fe que requerimos para poder creer que Dios puede obrar milagros. La esperanza que nos lleva a ver las cosas que aún no miramos, ¿verdad? O a mirar las cosas que todavía no vemos. Entonces necesitamos conocer las promesas que Dios tiene para nosotros que somos sus hijos. La palabra de Dios es una de las mayores armas que tenemos. Y Jesús mismo nos da su ejemplo. Él citó la palabra de Dios, citó las escrituras cuando enfrentó al enemigo en el desierto. Cuando él le tocaba intervenir, decía, escrito está. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar credibilidad y autoridad a la palabra cuando nosotros intercedemos en favor de alguien. Cuando oramos debemos usar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para proclamar sus promesas y declarar victoria. Victoria sobre todos nuestros enemigos. También otra arma muy poderosa tenemos, el nombre de Jesús. Cuando yo intercedo, no es a nombre de Sandra, no es a nombre de Carmen, no es a nombre de Pedro, es en nombre de Jesús. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos del 13 al 14, perdón, versículos del 13 al 14, Jesús nos promete que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él nos los dará. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que su nombre tiene poder. Cuando intercedemos, debemos confiar en su nombre y en su autoridad, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. También tenemos la sangre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, leemos que los santos vencieron al maligno por la sangre del Cordero. Recordemos aquel momento también en el Antiguo Testamento donde las puertas se pintaron con sangre para que el espíritu de muerte tan solo pasara, ¿verdad? Entonces es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos tomar en el momento de la intercesión la palabra de Dios, el nombre de Jesús y su sangre preciosa. La sangre preciosa es protección contra cualquier acechanza del maligno, pero también es cobertura, ¿verdad? Es cobertura que muestra el poder de Jesús que nos redimió y derrotó a la muerte. Dicen que cuando el maligno huele a la sangre de Cristo, cuando decimos en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre preciosa, dice que el enemigo no lo soporta porque sabe que la sangre de Cristo fue el precio que Jesús pagó para haberlo derrotado y vencido. Pero también es importante que contemos con el auxilio del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador en la intercesión. En Romanos 8, 26 al 27 se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él nos guía y fortalece en nuestra oración. Entonces, querido hermano, recapitulando, la oración comunitaria es una herramienta que el Señor nos ha entregado. ¿Para qué? Para acercar su reino de amor, de paz, de salud, de bendición a su pueblo. Es una herramienta proporcionada por Dios. ¿Para qué? Precisamente para conectar con su gracia sanadora. La oración comunitaria tiene un poder particular y hay una promesa que lo respalda. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Entonces, la oración comunitaria
Es un acto de amor, de fe, de caridad, de compasión que tiene un poder particular. Y esta oración comunitaria se transforma en una oración de intercesión. Oramos como pueblo intercediendo y clamando, ya sea por lo que el Señor en esos momentos coloque en nuestro corazón, pero específicamente en este curso, por los enfermos. Pero el Señor, como dice, nos prepara, nos entrena para hacer una buena intercesión, para hacer esos canales correctos, claves, a través de los cuales su gracia fluya hacia el necesitado. Y por eso nos prepara en la intercesión, nos da armas, nos da vestimenta, nos da armadura para que nosotros salgamos a pelear, porque nos dice, no es contra carne y hueso con lo que estás peleando, es decir, no estás peleando contra esa enfermedad, sino contra esas malignas fuerzas espirituales que tienen mando, autoridad y dominio en ese mundo de oscuridad. Y te da precisamente esa armadura que está en Efesios 6. Pero también te dice, recuerda que hay poder en la palabra de Dios, porque la palabra nos recuerda las promesas de Dios y nos recuerda el poder del Señor, cómo actuó, cómo su mano se movió en medio del pueblo de Israel y en la presencia de aquellos enfermos que eran los predilectos de Jesús. Pero también nos recuerda que está su nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y yo le ordeno a esa enfermedad que doble rodillas ante los pies de Jesús. Pero también tenemos la sangre de Cristo, el precio que Él pagó por nuestra salvación. La sangre de Cristo tiene un poder especial porque a través de la sangre de Cristo, Jesús vence al maligno, vence el pecado, vence a la muerte, vence a la enfermedad. Y tenemos a un amigo y a un aliado en esta oración de intercesión. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos guía. Es el Espíritu que nos fortalece cada vez que nosotros decidimos orar o interceder por aquel que sufre. Es importante y quiero recalcarte que cuando nosotros formamos un grupo de intercesión, tenemos primero que capacitarlo, ¿no? Hacerle saber qué es la intercesión, como lo estamos viendo ahora, cuáles son las armas con las que nosotros contamos provistas por el Señor para hacer esa oración de intercesión. Y esta oración de intercesión requiere disciplina en nuestro tiempo de oración. Es un compromiso asumido por mi persona, por tu persona, en el despojarnos de nuestras necesidades para hacer esos ductos, esos canales a través de los cuales la gracia sanadora de Dios fluya hacia el enfermo. Y para eso precisamente requerimos tener disciplina y trabajar en esos tres niveles en los que creció Jesús, porque un intercesor tiene que estar constantemente creciendo. ¿Y cómo creció Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto lo hablamos el día miércoles, precisamente en el grupo Derribando Fortalezas, que es un grupo de oración de intercesión. Hablábamos de que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Y en esos tres niveles tiene que crecer el intercesor. En sabiduría, ¿cómo crecer en sabiduría? La palabra de Dios nos dice en Proverbios que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también nos dice que la sabiduría se logra o se alcanza honrando al Señor. Y la manera de honrar al Señor es precisamente cumpliendo sus mandatos y sus preceptos. Así lo indica la Sagrada Escritura. El intercesor debe crecer en sabiduría para conocer que la voluntad de Dios, para dejarse usar por Dios, para escuchar la voz de Dios y transmitírsela al que sufre, ¿verdad? Dice que creció también en estatura y para eso me imagino yo que tuvo que alimentarse. Y allí es importante que el intercesor se pregunte
qué alimento está ingiriendo para alimentar su espíritu. ¿De qué se está alimentando? Es importante que nos interroguemos, ¿verdad? ¿Cuál es ese alimento que nosotros introducimos en nuestro espíritu que nos lleve a crecer y a ser usados por el Señor en la intercesión? ¿Te alimentas de su palabra? ¿Has hecho de la palabra de Dios eh, tu compañera de camino? Es importante que el intercesor conozca las promesas del Señor, conozca lo que está escrito para luego transmitirlo al que está débil, frágil, vulnerable, al que busca ser consolado, el que busca tener un lugar donde apoyarse. Si tú no estás, digamos, firme en este llamado del Señor, ¿cómo vas a poder ayudar en oración al que sufre? Por eso es importante crecer en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios. La gracia es la presencia de Dios mismo en tu persona y en mi persona. Es la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Entonces, para ello, pues necesitamos disciplinarnos en varios aspectos. Primero, en el tiempo que nosotros damos a Dios en nuestra oración. Y es precisamente que aquí vienen unas sugerencias prácticas. Estas sugerencias prácticas nos van a ayudar precisamente a disciplinarnos como intercesores. En primer lugar, tenemos que determinar un tiempo y un lugar, el tiempo en que nosotros vamos a hacer esa intercesión y un lugar específico. Si formas parte de un grupo, de una comunidad de intercesión, sabes los días de reunión. Ese es el tiempo destinado y ese es el lugar correcto donde tú te congregas para hacer una oración comunitaria de intercesión. Pero si tú haces una oración individual de intercesión, tienes que determinar un lugar específico. Cuando dimos el curso, la Biblia, Escuela de Oración, para aquellos que quieran el curso, la Biblia, Escuela de Oración, escríbanos también y con mucho gusto nosotros les enviamos las grabaciones. En este curso de la Biblia, Escuela de Oración, hablábamos de la importancia de tener un altar. El altar principal está en nuestras parroquias, allí está el sagrario, allí está Jesús Eucaristía, pero también en nuestros hogares, que es una pequeña iglesia doméstica, debe existir un lugar que te recuerde de la presencia de Dios. Yo les compartía que desde muy pequeña, en mi casa, mi mamá destinaba una de las habitaciones de la casa exclusivamente como un lugar especial de encuentro con Dios. Había una mesita, los cuadros, las imágenes de Jesús, de María, nuestra madre, un crucifijo, una vela encendida, que nos recuerda que ese es un lugar de encuentro con el Señor. Entonces, todos deberíamos tener en nuestra casa un lugar que me recuerde que ese lugar es el lugar donde yo me encuentro con el Señor, donde yo tengo esos coloquios con Dios, ese lugar donde mi alma se enamora cada vez más de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar un tiempo y un lugar. También tenemos que ser disciplinados con nuestras horas de sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el intercesor, el Señor lo despierta y le dice, necesito que intercedas por esta situación. Compartirte nosotros como centro misionero, como comunidad, cuando preparamos una actividad o cuando viene un mes lleno de actividades espirituales que ofrecemos cursos, hacemos charlas, eventos, nos preparamos con un camino espiritual donde todo el grupo de intercesión, donde todo el grupo de servicio que trabaja en ello, nos juntamos 5 de la mañana y tenemos un camino. Cada día ofrecemos algo al Señor en oración y lo hacemos comunitariamente y lo ofrecemos en intercesión por ese mes que vamos a vivir esas actividades y oramos por las personas que van a venir, por los que van a compartir la palabra, por las cosas que se van a hacer, las dinámicas, por todo lo que involucra esa actividad. Entonces, es importante que como intercesor tú te disciplines también en tus horas de sueño para que si has decidido orar temprano en la mañana, pues tenga la fuerza para poder hacerlo, porque dice, sí voy a interceder,
y de pronto me quedo dormido, ¿verdad? Cuando se dio también el curso de intercesión, fue algo muy bonito porque todo el grupo que entró en el curso decidieron reunirse 3 de la mañana para orar e interceder por todo lo que pasaba en el mundo, en las familias, y se experimentaba una presencia maravillosa de Dios, maravillosa. Y el respaldo de Dios que uno siente después de haber tenido ese camino de oración, ese camino de intercesión, realmente es impresionante. Es importante que también, y te invito a ello, a que te organices en tu tiempo y en las actividades diarias y semanales. Si tú destinas que el día miércoles de 9:30 a 11 es tu tiempo de intercesión comunitario, donde tú te reúnes con otros hermanos que tengan la misma visión, el mismo objetivo de interceder, de despojarse de sus necesidades para orar por el otro, entonces es un tiempo que tú no puedes comprometer en otra cosa. Es un tiempo que lo estás destinando, que estás entregando esa semilla al Señor para ver frutos en los que sufren, ¿no? Luego, establecer un plan de tiempo con el Señor. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Qué se va a hacer en ese tiempo de intercesión? ¿Verdad? Y te vamos a dar en un momentito un método práctico que tú puedes seguir. Y algo importante, tener una lista de peticiones. No solamente en tu mente. Ay, no, sí, ya me recuerdo. Tengo que orar por sutano, por mengano, tengo que orar por tal persona. No, no, no. Cada vez que alguien te pide una intención, escríbela. Nosotros aquí en el Centro Misionero tenemos nuestras peticiones, un papelito donde les damos a las personas para que escriban su necesidad, ¿no? Entonces, tener esa lista de peticiones para que en el momento de la intercesión, pues las presentes al Señor. Entonces, estas son unas sugerencias prácticas importantes para aquel que quiere dedicarse a la intercesión. Vamos a ver un método de intercesión práctico. En primer lugar, tiene que haber una preparación. ¿Te recuerdas? Hace unos días atrás, precisamente hace una semana, hablábamos sobre un método aplicando la palabra de Dios. Hoy es un método de intercesión práctico. Y primero, como el otro, tienes que preparar tu corazón. Esta es una oración seguida. Tú comienzas tu oración preparando primero tu corazón. ¿Y cómo preparas tu corazón? Primero, pidiendo perdón a Dios por las faltas y los errores cometidos. Lo ideal, y nosotros siempre lo recomendamos, que el intercesor debe ser una persona que frecuente constantemente los sacramentos, que debe buscar el sacramento de la reconciliación mínimo una vez cada 15 días. Si fuera posible cada semana, gloria a Dios. Pero mínimo cada 15 días, una vez al mes, ¿verdad? Porque el intercesor recuerda que es como un canal a través del cual la gracia sanadora de Dios fluye por el que se está orando, por el que se está intercediendo. Si ese canal, si ese ducto está lleno de suciedad, lleno de impureza, la gracia de Dios no va a poder ingresar por ese canal y no vamos a ver frutos de esa intercesión. Por lo tanto, frecuentando los sacramentos, permitimos de esta manera que este ducto o este conducto esté limpio y purificado. Pero también puedes iniciar tu oración pidiendo perdón al Señor por esas faltas cometidas. Ustedes saben muchas veces que salimos del sacramento de la reconciliación y no pasa una hora y con nuestra mirada, con una palabra, con un gesto, caímos nuevamente en alguna debilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón por nuestros pecados. E inmediatamente, habiendo limpiado nuestro corazón, primero reconociendo que hemos fallado. Hemos visto nuestra nada, nuestra miseria, pero no me quedo contemplando mi nada. Levanto mis ojos a la misericordia de Dios. Contemplo el poder amoroso de Dios y su misericordia desbordante para mi vida. Creo que Dios ha perdonado mis faltas. E inmediatamente busco la guía del Espíritu Santo. Hago una oración del Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo que venga en mi auxilio, que venga en mi ayuda, que me guíe en esa oración de intercesión para yo poder
precisamente elevar esa oración a mi Dios sobre ese hermano que sufre. Y cuando tú pides el Espíritu Santo, en muchas ocasiones el Espíritu de Dios te revela por qué y cómo tú tienes que interceder, ¿verdad? Luego de que estás llena y lleno de la presencia del Espíritu Santo, en ese momento traemos ante Dios esas intenciones específicas. Puede ser por una persona, puede ser por una situación, puede ser por un país, una nación o por cualquier cosa que nosotros estemos intercediendo. Por cualquier situación, por un hijo, por un esposo de alguna persona que está quizás en malos pasos, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos que ser concretos en la presentación de esa intención. Por ejemplo, Señor, hoy te presento o hoy te presentamos, en el caso de la oración comunitaria, ante ti a este hermano nuestro que está enfermo. Y te pedimos, Señor, que lo sanes, ¿no? Tenemos que ser concretos. Y una vez que hemos presentado toda esa lista de intenciones que nosotros traemos y por las cuales estamos intercediendo, tomamos la palabra de Dios para declarar su promesa sobre esa situación. Por ejemplo, si estamos orando por un enfermo y estamos pidiendo sanidad, nuevamente viene esta cita bíblica a nosotros. Por tus llagas fuimos sanados. O si estamos orando por la paz de una nación, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guiará vuestros corazones. Entonces proclamamos la palabra de Dios y lo pedimos en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, y luego pedimos que la sangre de Cristo sea nuestra protección. Y finalizamos este momento de intercesión que muchas veces se extiende y se alarga con una nutrida alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza es una acción de fe, es una acción de fe, porque yo alabo al Señor, porque en fe creo que estoy recibiendo lo que estoy proclamando en sus promesas, con sus promesas para ese hermano o para esa hermana sufriente, para ese hermano o esa hermana que está pasando por un momento de dificultad. Aquí entran también algunas oraciones muy valiosas que nosotros podemos aplicar, ya sea en nuestra oración comunitaria de intercesión o nuestra oración de intercesión individual. La coronilla de la misericordia. La coronilla de la misericordia es una oración muy sencilla de aprender, pero con un poder maravilloso para poder ver un milagro en el hermano que sufre. La coronilla de la misericordia nos acompañó durante todo el tiempo de pandemia, cuando hacíamos horas de intercesión por aquellos hermanos que sufrían, por aquellos hermanos que estaban pasando por esta enfermedad. La coronilla de la misericordia precisamente nos acerca al corazón misericordioso del Señor. ¿Y qué decir del Santo Rosario? Un arma poderosa en nuestras manos. A través del Santo Rosario, de la poderosa intercesión de María, nuestra Madre, logramos también que el corazón de Cristo llegue al que sufre. Eso es lo hermoso de la devoción mariana, que María, nuestra Madre, no se queda con nada, sino que automáticamente nos traslada al corazón de Cristo, donde nosotros podemos tomar todas esas gracias que el pueblo de Dios necesita. Necesitamos orar el rosario. Nosotros todos los días a las 6 de la tarde colocamos las intenciones que nos van llegando. A través de la página de Facebook oramos, intercedemos con el Santo Rosario. También tenemos la coronilla San Miguel Arcángel. Por ejemplo, la coronilla La Divina Misericordia, el Santo Rosario, son muy útiles. Yo les comparto mi experiencia cuando oramos, por ejemplo, por personas que están pasando por alguna enfermedad, por personas que quizás están agonizando, cuando esperamos un milagro del Señor sobre una enfermedad. La coronilla a San Miguel Arcángel y el rosario a la preciosísima sangre es cuando nosotros intercedemos por alguna persona que tiene algún vicio, que tiene alguna debilidad muy fuerte,
¿Por qué? Porque son oraciones más de combate, más de guerra, más de lucha, de rescatar esa alma que está bajo el cautiverio del enemigo por ese vicio o por esa debilidad. Entonces, la coronilla de San Miguel es una coronilla hermosísima. Recuerden que San Miguel Arcángel es príncipe de la milicia celestial y el Salmo 103 nos dice que los ángeles pues son los ejecutores de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es importante que también sepamos que ellos han sido puestos al servicio de cada uno de nosotros y vienen en nuestra ayuda y en nuestras luchas y en nuestros combates, San Miguel Arcángel nos acompaña. Y el rosario de la preciosa sangre, que es un rosario que nos cubre, que nos protege, que nos guarda en diferentes circunstancias y situaciones de la vida. Entonces, es muy importante estas oraciones. Para podernos animar, para ser parte de este ejército de intercesión, recordemos algunos ejemplos bíblicos de intercesión comunitaria. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13, nos narra, nosotros ya vemos cuando Moisés, pues el pueblo de Israel se sintió amenazado o atacado por otro pueblo, ¿verdad? Y dice que, se los voy a leer textualmente, Moisés le dijo a Josué, elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel, pero cuando las bajaba, vencía a Amalek. Entonces, qué importante, miren lo valioso de una oración comunitaria. Moisés solo no lo hubiera podido hacer. Necesitaba el apoyo de Aarón y de Hur. Necesitaba el apoyo de ellos porque él podía sostener sus manos levantadas mientras lo apoyaban Aarón y Hur. Y ahí se ve la fuerza de la intercesión porque miramos que el pueblo de Israel vencía, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando nos unimos con un mismo fin y con un mismo objetivo de orar por todos los enfermos, de orar por nuestra nación, de orar por nuestra patria, nos sostenemos unos a otros. Y cuando nos sentimos cansados, por eso le decía, cuán importante es que nos preparemos para ser intercesores. Y Dios es así, si Dios hace un llamado, Él es un Dios de objetivo. Él dice, bueno, yo te llamo para esto, pero te voy a preparar, te voy a entrenar para que tú seas un buen intercesor. Y también tenemos el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba custodiado en la cárcel, ¿qué es lo que pasaba? Dice que la palabra de Dios nos narra que la iglesia oraba insistentemente por él ante Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba insistentemente por él a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice que Dios escuchó las oraciones de esa iglesia y envió un ángel que liberó a Pedro de una manera milagrosa. Esto nos enseña que cuando el pueblo de Dios ora unido, ocurren milagros. Yo te invito, te motivo, querido hermano, hermana, en esta noche, a que tú puedas dejarte instruir por el Señor, que puedas decidir ser parte de este ejército de intercesores que oran a tiempo y a destiempo por las necesidades del pueblo de Dios. Necesitamos prepararnos para ello, fortalecernos, crecer en estatura, en gracia, en sabiduría, transformarnos en gigantes de la fe, que empezamos a ver el problema y la dificultad cada vez más pequeños. Por eso es importante, amados hermanos, que nos preparemos para esa hermosa misión que Dios nos encomienda. La oración de intercesión tiene poder. Como les comparto, la experiencia que tenemos como centro misionero católico, donde uno de los pilares de nuestra espiritualidad es precisamente la intercesión y es uno de los pilares que más fortalecemos, hemos visto la mano de Dios moverse
en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque el intercesor desarrolla algo importante, la fe. ¿Por qué? Porque instala la palabra de Dios en su corazón y decide invertir tiempo en las promesas de la palabra, en la lectura de la palabra de Dios para cosechar frutos. Entonces el intercesor no se guía por lo que ve, sino por la fe que hay en su corazón. Las circunstancias pueden ser las mismas, pero nuestra fe nos lleva a creer que Dios está transformando ese corazón, que Dios está sanando esa vida. Entonces, queridos hermanos, con esta invitación vamos a concluir esta parte del tema del día de hoy y voy a aperturar los micrófonos para que podamos participar. Recuerden algo importante. Cuando nosotros participamos, crecemos todos, ustedes y nosotros, porque de las mismas preguntas van saliendo precisamente cosas que nos ayudan a nosotros a poder avanzar. Pueden abrir entonces sus micrófonos y podemos compartir el tema que hemos hablado el día de hoy. Hermanita Sandrita, buenas noches. Buenas noches, hermanita Grisela. Dios le bendice. Qué alegría saludarla. Manera, hermanita, le quiero hacer una pregunta. Como Dígame, pertenezco, hermanita. bendito Dios, también al grupo de Inter, eh, una, un intercesor que sufre enfermedad, como en mi caso, no estamos limitados a interceder por otros. Lo digo porque lo siento, el, la persona a interceder amor o con más conciencia, porque somos nosotros, o yo, eh, la sufriente también, hermanita. ¿Está bien eso? Mi hermanita Griselda tiene una doble bendición. ¿Por qué? Porque usted se está despojando, saliendo de usted misma para asumir la necesidad del otro. Y tenemos a un Dios que no se queda con nada. Nosotros somos esos ductos, esos canales a través de los cuales la gracia sanadora de Dios fluye. Y Dios es tan perfecto que mientras esa gracia sanadora va fluyendo por el que está usted orando, hay otro canal por lo cual la gracia de Dios está fluyendo hacia su vida. Jesucristo, el supremo intercesor, hace precisamente que usted también pueda recibir esa sanidad para su vida. Espero haber respondido Hermanita. a su pregunta, mi hermanita Griseldita. Sí, mi hermanita, gracias. Mi hermanita María Laura. Hermanita, disculpe Sí, le escuchamos, hermana Griseldita, le escuchamos. que no había dicho, le decía eso, hermanita, porque en mí quedó como marcado, menos mal yo hablé después con usted y usted me aconsejó. Em, Cuando recién empecé yo en el grupo de oraciones, em, me llegaron a hospitalizar y falté a las ceremonias, algunas reuniones. Me hizo entender que pues yo no estaba apta porque estaba enferma, era pecadora. Y eso me marcó mucho. Felizmente hablé con usted y me aclaró la situación. Entonces digo, si soy pecadora, ¿cómo voy a interceder en Eclesiastés? El Señor daba incluso las hierbas, los árboles, para que nos sanemos, pues.
Entonces, ahora Así, lo siento, que es así, que un enfermo puede interceder por otro. Es todo, hermanita. eso es un corazón sensible y misericordioso, hermana Griselita. Como usted dice, y bueno, compartirlo con los hermanos, pues durante mucho tiempo la hermana Griselita pues le asesoró, le condujo a otra persona. Por eso es importante siempre caminar bajo el magisterio de la iglesia. Nosotros, todos nosotros, estamos sujetos a la jerarquía de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es santa, es madre y maestra, y nosotros tenemos que aprender a caminar tomados de la mano. No somos islas, formamos parte de una iglesia universal, la iglesia católica, y ahí hay una jerarquía. Cuando nosotros queremos ser solos, apartados, podemos desviarnos. Muchas veces nos dejamos guiar y orientar por personas que se guían mucho por las emociones, ¿no? Y en el caso, como decía la hermana Griseldita, le decía, bueno, la persona que antes de que ella entrara al centro misionero, la guiaba en esa manera, ¿no? Le decía, tú estás enferma porque eres pecadora. Y eso no es así. Tomaron el papel de los amigos de Job. Si ustedes recorren la palabra de Dios, en la historia de Job aparecieron tres supuestos amigos que creían tener en sus manos la respuesta a la enfermedad. Y los tres coincidían en que has cometido algo, has hecho algún pecado. Por eso es que el Señor te está castigando. Y creamos esa imagen de un Dios castigador en la vida del hermano. Porque el hermano dice, sí, de repente he hecho algo malo y por eso Dios me está castigando. Ese es el concepto que mucha gente tiene. Y a veces cuando nos guía una persona que no está preparada, una persona que no está sujeta a lo que nos dice nuestra iglesia, una persona que no tiene un caminar, lamentablemente podemos desviarnos. Mire, la hermana Griselita padeció mucho de la enfermedad porque precisamente le decía, si tú vas al médico te va a ir muy mal, ¿no? Entonces la hermana Griselita no iba al doctor, pero cuando pudimos, para la gloria de Dios, encontrarnos, porque en medio de todo Dios es tan grande, queridos hermanos, que incluso a través de esa persona que la guió, pues equivocadamente, ella se acercó al centro misionero y ahí conversamos y creo que pues el Señor fue haciendo una obra especial en ella. Y como ella dice, ¿verdad? El hecho de que uno esté enfermo no significa que no podemos orar por el otro. Al contrario, el hecho de que yo esté enfermo y me mueva misericordia, hay una bendición aún mayor y doble para esa persona. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir alguna pregunta? Sí, Sandrita, buenas noches, bendiciones, Evelyn. Hola, Este, Eve, buenas noches. Dios te bendice. Gusto en saludarte. bendiciones igual a usted. Todos los días más agradecida por esta nutrida enseñanza que da todos los martes igual. Y me uno, quisiera recibir esas enseñanzas del estudio bíblico. De verdad que se lo he pedido varias veces, pero creo que no, pensé que no habían hecho el taller, el curso de estudio bíblico. No, nunca me llegó la invitación, así que bueno, me quedo pendiente con ese curso. Mire, Claro que este, sí, Eve. ok, ok. Mire, madrecita, una cosita, me queda una duda con esto porque la señora Grisela, Ujú. eh, ajá, ella acaba de decir algo de que ella no podía interceder porque ella está enferma. Y porque es pecadora, bueno, lamentablemente todos somos pecadores, este, pero no por eso puede dejar de interceder. Pero ahora una preguntita. Eh, el padre Gerardo Tardif, cuando estábamos nosotros, bueno, se hacían las intercesiones en Venezuela, él dice que cuando uno está enfermo, preferiblemente no, o sea, en ese caso yo me imagino que era la imposición de manos o algo de eso, pero no porque seamos pecadores ni nada, sino es porque nuestro espíritu en ese momento está débil, este, y eso es lo que yo entendía, pues, o sea, que como está débil, entonces
eh, no, no era prudente hacer intercesión, pero no porque seamos pecadores, porque todos somos pecadores. Ok, más bien yo creo que la intercesión te va a ayudar, te va a hacer como reparación y sí, como reparación de todos tus pecados, pues, el ayudar y ser intercesor ante una situación, ante la necesidad de alguna persona, pues porque ahí de repente con esa intercesión tú estás salvando un alma y por eso ya parte del pecado, los pecados que tú hayas cometido, están ahí, están reparándose pues en esa parte, esa entrega y esa dedicación que tú vas a tener a ese acto de misericordia orándole al enfermo. Ahora, no sé si esto sea así, pues, o sea, él siempre nos decía esa parte, que como el espíritu estaba débil, preferiblemente era recuperarse y después seguir orando, pues. Siento que depende mucho de qué tipo de enfermedad. Cuando el espíritu está débil, cuando hay un quiebre en el espíritu, es porque la persona pues está definitivamente en alguna debilidad, como algún pecado, algún vicio. Pero en el caso de la hermana Griseldita era otra realidad. O sea, es decir, el concepto que ella tenía por la guía que tenía anteriormente, pues ella se sentía así, ¿verdad? Porque la otra persona le decía eso, pero por eso hemos aclarado de que no es, o sea, eso no es así. O sea, ya lo conversamos bastante con la hermana Griselita y hablamos, o sea, la enfermedad no es porque yo soy pecadora, ¿no? O sea, eso lo tenemos que tener muy en claro. Ahora, digamos, cuando una persona tiene una enfermedad espiritual, que esa es una enfermedad que se produce como el quiebre del espíritu por algún pecado, por alguna debilidad, por alguna fragilidad, allí sí es importante que yo busque el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Primero, por eso les daba la guía de la intercesión. Yo no puedo interceder cuando en mí no estoy en gracia de Dios. Cuando no estoy en gracia de Dios, es mi deber como intercesor primero reconciliarme con el Señor, ¿verdad? Limpiar ese canal y ese ducto a través del cual la gracia sanadora de Dios va a fluir. Para eso tenemos el sacramento de la reconciliación. Por eso era uno de los pasos de los que hablamos anteriormente. Primero busquemos el sacramento de la reconciliación y aun cuando empecemos nuestra oración de intercesión, siempre empezar con un momento de pedir al Señor que nos lave, nos limpie, nos purifique y nos use para poder bendecir al otro, ¿verdad? Yo pienso que el padre Emiliano Tardif se refería en ese punto, a ese punto, ¿no? Ahora, con una enfermedad física, digamos, ¿no? Como en el caso de la hermana Griseldita, que es, digamos, por problemas en su sangre o por su Sí, cadera. por una Entonces, enfermedad eso gripal, pues, o sea, póngase que si tenía una gripe o algo de esto, es eso, pues no. eso no es una limitante para orar, o sea, no es una limitante para orar el que, digamos, yo esté quebrada del brazo o de repente que yo No, esté... esa parte ya es diferente, pero que es si una una gripe limitante. o algo, él decía que si una gripe, si tienes gripe, preferiblemente esperar, sanarte, eh, pero no, por lo menos, yo me imagino que esa parte de fracturas, lesiones, alguna forma de esta, no, una artritis, algo de eso yo creo que no, no Exacto, debería, no es no debería impedimento. ser. Es como que, como las defensas bajas, pues, o sea, algo así como que si fuese algo de eso que él decía que ahí en eso, igual uno se sella con la sangre de Cristo, porque siempre que uno va a interceder, se sella con la sangre de Cristo antes de hacer la intercesión. Pero no sé, eso era lo que él decía, que no, o sea, que preferiblemente Es que esperar. generalmente cuando una persona, digamos, está enferma, cuando hace una oración comunitaria y la persona está enferma, digamos, con la gripe o está enferma, digamos, con una tos, pues no, tampoco conviene que tú estés orando por la persona allí, ¿verdad? Porque es otra persona que está enferma y necesita recuperarte definitivamente. Pero yo personalmente a veces, o muchos de nosotros, cuando estamos, digamos, en cama por algún otro tipo de enfermedad,
sentimos que necesitamos orar más para tener conexión con Dios, para sentirnos fortalecidos, sentir acompañados, sentir la fuerza de Dios, ¿no? Entonces siento que cada uno tiene, digamos, una forma, pero considero, en cuanto a las cosas del espíritu, que está quebrado en ese sentido porque cometió una falta, un error, entonces ahí es primero limpiar el corazón para poder, pues, interceder por el otro. Si pasamos por una enfermedad, digamos que no tenga que ver con alguna cosa que pueda transmitir al otro enfermo, entonces pienso que también es prudente no hacerlo, ¿no? Buenas noches, hermanita Sandrita. Le habla Rosario. Hermana, Dios le bendice, qué alegría verla y saludarla. De igual manera, hermanita. Una pregunta que que tengo una duda. Las personas que viven en unión libre no tienen el sacramento de matrimonio, ¿pueden pertenecer a un grupo o un ministerio de intercesión, hermanita Sandrita? Que con lo que usted acaba de Ay, mi decir, hermanita me, Rosarito, me, es que me hago ahí, esa bueno. pregunta, ¿no? Ahí hay que, bueno, por eso es importante que nosotros nos tomemos de la mano de lo que pues nuestra iglesia nos va conduciendo o nos va guiando, ¿verdad? Ujú. Porque tampoco podemos directamente, digamos, señalar o condenar alguna debilidad. Sí, siempre buscar el sacramento de la reconciliación como un medio de purificación para nosotros ser esos canales a través de los cuales la gracia sanadora de Dios pueda fluir. Definitivamente las personas que están en unión libre, pero no somos quien para condenar, ¿no? Definitivamente no lo somos, ¿no? Pero sí pueden buscar la compañía, el asesoramiento espiritual de un sacerdote y ese acompañamiento también les puede, digamos, ayudar o conducir a regularizar su situación, ¿verdad? Pero tampoco Claro, podemos tomar el papel, digamos, de decir, no, a ver, vamos, estamos en el grupo casado, soltero, vives o no vives, porque sería actuar tal vez bajo el aspecto del fariseísmo, ¿verdad? De los fariseos de aquel entonces que solo miraban la ley, la letra y no la misericordia. Porque Jesús vino precisamente a incluir a aquellos que el mundo tomaba como pecadores, como que no podían hacerlo, ¿no? Entonces, en ese punto creo que tenemos que ser ciertamente prudentes y no alejar esas almas también de la presencia de Dios. Sí, hacerles conciencia de que es importante que normalicen su situación, de que busquen el sacramento del matrimonio, pero que no se sientan juzgadas y señaladas, porque lo que no se quiere es una iglesia, digamos, que aleje a sus miembros, sino por el contrario, que los acerque a la misericordia de Dios, que los acerque al corazón de Dios. Porque imagínense, digamos, ¿no? Si porque convives eres excluido, no eres parte. Entonces siento que sería un dolor bastante fuerte. Por eso creo que hay que saberlo manejar, ser muy prudentes, llevar un la misma acompañamiento, pantalla. ujú, pero no excluir, porque yo creo que Jesús nos mostró a lo largo de los evangelios que no debemos tener un espíritu de fariseísmo que exija la ley y el cumplimiento de la ley a la letra, sino adicionar a eso el ingrediente que Cristo lo hizo, el amor, ¿verdad? El amor y la misericordia. Gracias, hermanita. Con mucho gusto, mi hermana Rosarito. ¿Alguna otra pregunta más? Miren qué bonito, vamos aprendiendo juntos. Ujú. Buenas noches, hermana Sandrita. Mi hermanita Lady, Dios le bendice, qué alegría saludarla. Igualmente. Nada, solo agradecerle por el curso y también agradecerle por sus oraciones para nosotros. Nosotros somos testigos también del poder de la intercesión de sus oraciones en pandemia y durante todas las
como ustedes nos conocen desde que iniciamos en el grupo y ahí el Señor nos ha ido trabajando y moviéndonos por todo sitio. Y sus oraciones siempre han sido las que nos han acompañado, ¿no? Y somos testigos de que el poder de la oración tiene un poder increíble. Y no solo en nuestras vidas, ¿no? En la vida de todas las familias que hemos conocido, que el Señor va tocando y va transformando. Y es una obra silenciosa que no se aprecia porque no se puede ver y a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen las oraciones, ¿no? Porque son personas que se unen y sin nombre y que nunca conoceremos, pero cuánta fuerza, ¿no? Qué bonito que es interceder porque es una ayuda silenciosa que no tiene paga y que tiene un poder muy grande. Gracias, hermanita. Ay, mi hermanita Lady, muchas gracias por sus hermosas palabras. Sabe que siempre cuentan con nosotros, con nuestras oraciones constantes. Les tenemos un cariño muy grande a usted, al hermanito Kemper, a su hermosa familia. Y qué bonito que cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos podamos escuchar esto, ¿verdad? De que la oración de intercesión tiene un poder. Y como dice la hermanita Lady, es impresionante sentirnos sostenidos por personas que ni siquiera sabemos sus nombres, pero que están ahí, orando, intercediendo. Miren, hay una hermanita del equipo de trabajo con el que nosotros aquí pues hacemos las actividades en el centro misionero aquí en Perú, que tiene su hora establecida. Los consejos prácticos que les daba, ¿no? Tiempo, lugar, distribuir ese tiempo de intercesión, cómo hacerlo, tener su listado de intenciones. Y ella siempre me dice, de 8 a 9 no me llame, hermanita. Esa es la hora de mi intercesión. Y créanme que eso a mí me despierta una tranquilidad enorme porque sé que en ese momento hay alguien que está sosteniendo con oración las intenciones que van ingresando al buzón de oración, ¿verdad? Ustedes saben, les hemos compartido, tenemos el buzón de oración, que es donde van ingresando las intenciones diarias, se comparten y hay un grupo de hermanos y hermanas que oran incesantemente por ello. Entonces, es una seguridad increíble, como la que uno siente cuando una madre ora por uno, ¿verdad? Yo siempre digo, yo le agradezco muchas cosas a mi mamita, que en paz descanse, y algo que extraño muchísimo es cuando yo pasaba por una dificultad, yo corría donde ella y le decía, mamita, ora por esto, ora por otro, y sabía que el corazón de mi madre conectaba con ese Dios a quien tanto amaba y esa gracia, esa presencia de Dios fluía en mi vida en paz, en tranquilidad y sobre todo en una solución al problema que estaba viviendo. Entonces, hermanos, cuando ustedes nos entregan a nosotros una intención, ténganlo por seguro que cuando se incluye en ese buzón de oración, pues hay hermanos que oran por ustedes, hay hermanos que los sostienen en los diversos momentos. Y eso es algo maravilloso. Como les digo, a veces convocamos al ejército de intercesoras, digo yo, del equipo de servicio del centro misionero para hacer un camino de oración. Así le llamamos, camino de oración, que son en el mes de junio, lo hicimos el mes completo, todos los días a las 5 de la mañana. Y ahora en septiembre, para en este aniversario, lo hicimos en el mes de agosto, donde con diversas oraciones, un día el rezo del rosario, otro día la coronita, otro día reparación a Jesús Eucaristía, otro día hacíamos con el Vía Crucis, con la coronita de San Miguel Arcángel, la preciosa sangre, con diferentes devociones y empezábamos con una oración propia nuestra, que es la oración de los 7 pasos, intercedíamos por todo. Hasta para nosotros es tan valioso el lugar donde se sienta una persona, porque sentimos que ese es el lugar que apartó Dios para ella. Entonces, oramos, Señor, por esas personas que tú la vas a traer a esta actividad, que tú la vas a traer a esta enseñanza, porque sabemos que tú la estás invitando. Nosotros solo simplemente somos canales que estás usando para traer ese corazón. Y este lugar, oramos por este lugar, porque ahí se va a sentar esa persona que tú la has invitado. Hasta en eso eres detallista, Señor. Y de verdad el Señor se manifiesta de manera grande y de manera especial. Por eso les invitamos, allí donde está, siempre oren en intercesión y si quieren unirse a este grupo del buzón de oración y nos dicen nosotros, yo quiero orar de 4 a 5
pues con mucho gusto les incluimos y las intenciones se pasan ahí constantemente, orar por tal, orar por tal, orar por tal. Como dice la hermanita Lady, me gustó muchísimo lo que hoy nos dijo en esta noche. Estamos sostenidos por personas que ni siquiera sabemos su nombre y que es una labor tan silenciosa, pero al mismo tiempo tan productiva, ¿verdad? Justamente conversaba con las hermanas el día miércoles con el Ejército Derribando Fortalezas, que es un ministerio también de intercesión. Hablábamos sobre formar el grupo de Mamá Mónica, ¿no? Esta experiencia nosotros la tuvimos en Chile. El tiempo que vivimos en Chile fue un grupo de oración, era exclusivo para orar por los hijos, orar por los hijos. Eran madres que oraban por los hijos y presentaban su intención. Había mamás que oraban que su hijo era alcohólico, otra porque su hijo era drogadicto, otra porque su hijo estaba estudiando, otra porque su hijo estaba en una etapa de noviazgo con una persona. Y era tan bonito este grupo que sentíamos como que realmente nuestros hijos estaban bajo una cobertura espiritual. Y eso es lo hermoso, la cobertura que creamos con el grupo de intercesión. Y de manera especial les digo, nació en mi corazón y lo compartí con las hermanas y es posible que formemos el ministerio de Mamá Mónica, donde hay un compromiso de las madres de orar por los hijos. Y no se imaginan lo que se siente. Es también un ministerio de intercesión, pero con un fin solo específico, los hijos. Ya les vamos a ir compartiendo más adelante, Dios mediante, justo estoy por escribir a los hermanos también de Chile, con el que trabajamos esta experiencia para poder tener todas las bases, fundamentos, presentarlos también al asesor espiritual y ojalá Dios nos permita iniciar con este maravilloso proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, hermanitos. Esperamos que la clase del día de hoy haya sido muy productiva para cada uno de ustedes. Estamos siempre abiertos, atentos a todas aquellas inquietudes que puedan surgir en su corazón, alguna pregunta, algo, con toda la confianza de su corazón. Háganosla saber, háganla llegar con nosotros y miren que ya vamos por la quinta sesión, nos quedan solo 3 clases y de verdad creo que ha sido un grupo maravilloso. Estamos agradecidos con Dios por cada uno de ustedes y saben que siempre cuentan con nuestras oraciones y con nuestra intercesión. Les abrazo en el amor de Cristo Jesús junto con toda la familia misionera y Dios mediante nos encontramos el próximo martes. Recuerden a las 9 en punto, hora Perú, 7 hora California, a las 8 hora Guatemala para que podamos seguir aprendiendo juntos y descubriendo el hermoso valor de poder orar por aquel ser que está vulnerado en su salud física, mental, espiritual. Que tengan una bendecida noche, un abrazo en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Sandrita. Pase bonita. Betisita, qué alegría escuchar esa voz angelical tan hermosa. Dios me la bendiga. Un abrazo grande, grande a la distancia. Gracias. Yo quería expresarme, pero creo que todo ya lo dijeron. Ay, no, está claro, claro su explicación, hermanita. Muchas gracias. Y ya más adelante puedo opinar un poquito, pero estoy muy contenta porque ha dado una clase muy explícita, muy clara y estoy muy contenta porque yo quiero aprender a orar y a orar por los demás y que Dios escuche mi oración. Amén, Betisita. Claro que sí. Usted es tan linda, tan especial que yo sé que el Señor oye sus oraciones maravillosamente. Y Dios mediante siempre cuente con las nuestras. Les tenemos un cariño muy grande a usted, a su amado esposo que lo conocimos el día sábado. Qué alegría, nos dio mucha emoción Sí, poderlo ver a través de la pantalla.
y sé que el Señor bendice muchísimo, muchísimo su relación. Que Me Diosito siempre que le bendiga. gustó la clase. Él no se expresa mucho, estaba como penosito y así como dormilón ya, pero sí escuchaba. Y dije, ¿escuchaste todo? Me dice, sí, está muy bueno, dijo. Pero no se atrevió a hablar porque estaba así como cansadito. Pero Ah, le qué bueno, Beticita. Un abrazo inmenso para una, usted, para todos allá. Cuídense muchísimo, muchísimo. ustedes también. Un abrazo fuerte, hermanita. Un abrazo, Beticita. Saludos también para todos por allá. Cuídense muchísimo. Que tengan una bendecida noche. Bendecida noche, Sandrita. Hasta luego. Hasta luego.